Albert Rivera, que nos vai falar dos seus traballos nun xacemento que non necesita presentación, que é Pompeia, nomeadamente na casa dei Capitelli Colorati, que non sei se dixen ben. Adiante. Bon día. En primer lugar, es de toda justicia agradecer la invitación que me habéis hecho a venir aquí, y bueno, os lo agradezco por muchas cosas. En primer lugar, porque me ha permitido, bueno, a nuestros colegas andaluces que no conocía de nada y que ya somos casi íntimos, pues nos ha permitido descubrir la Barbanza y esta estupenda parte de Galicia. A mí personalmente también me está permitiendo actualizar mis olvidados conocimientos de la prehistoria reciente, que bueno, esto ha sido como hacer un curso y creo que hoy será ya la culminación, cosas que hace 30 años desde la carrera pues que no había vuelto a ver, y bueno, está claro que la investigación ha avanzado muchísimo en este campo. También, bueno, lo que yo os voy a contar, evidentemente siempre hay que agradecérselo al Ministerio de Cultura, que es el que ha subvencionado y hecho posible estos trabajos, y a la Superintendencia de Pompeya, que es la que los ha autorizado y ha tutelado en todo tiempo. Visto este programa, no sé, yo estoy aquí como un bicho raro, una pieza exótica, ¿no? Porque no sé, todo va prácticamente de mundo atlántico, mundo rural, prehistoria, ¿no? Entonces, bueno, hablar aquí de mundo urbano del centro del Mediterráneo en época romana, ¿no? Pues no sé, está bien para romper un poco bueno, un poco, digamos, la rutina, entre comillas. Bueno, también disculpo no falar galego, aunque si estuviera 2 días más aquí creo que enseguida, ¿no? Porque se entiende todo perfectamente, ¿no? Y luego también en este estupendo territorio que tenéis, bueno, estoy como en casa, he visto naranjos, he visto palmeras. Yo esperaba aquí el fin del mundo con todas las predicciones, pero no, esto es casi tropical de alguna manera. Y veo que hay un pueblo aquí al lado que se llama Ribeira y otro Comba, o sea que vamos, que esto es... Tengo aquí todo mi onomástica, ¿no? Bueno, entrando ya en el tema, sí, Pompeya es un sitio que, como ha dicho Ramón, pues bueno, parece que no merezca presentación, aunque la verdad, cuando te metes dentro merece bastante presentación, porque es un extraño o un equívoco, un equívoco paradigma de lo que es el mundo romano, como ahora iremos viendo. Entre otras cosas porque Pompeya no es una ciudad romana en origen, la forma que tiene la ciudad no es de la época romana, y los romanos, digamos, Pompeya fue romana y hablaba allí la gente latín el último siglo de su historia. Eso es un poco, se piensa, pues no es una ciudad fundada por Roma, una ciudad samnita, la gente escribía con otro alfabeto, hablaba la lengua osca, y solo en el último siglo, cuando los romanos, después de una contienda bélica, instalaron una colonia punitiva para castigar a los pompeyanos que se habían sublevado, entonces instalaron ahí romanos, eliminaron a las élites de alguna manera durante medio siglo, y empezaron a usar e imponer el latín. Pero en el momento ya de la erupción del año 79, la raíz prerromana pues había vuelto a resurgir, y ya se ven en las inscripciones los antiguos digamos, amos señores de estirpe osca, que junto con los nuevos romanos, pues que son los que controlaban la ciudad. Bueno, sin más, pues antes de empezar con el rollo arqueológico, os invito a un pequeño viaje, a pasar un pequeño audiovisual que servirá un poco para hacer la introducción. Aquí estamos llegando al Golfo de Nápoles. Enseguida destaca el Vesubio, aquí está Nápoles, y esta es la zona donde aquí está Herculano, al pie del Vesubio, y aquí vamos a caer en picado en Pompeya. Este es sobre una imagen actual
Ya poco a poco va apareciendo. Mira, lo sabía hacer. Entonces aquí estamos sobre Pompeya. Pompeya es todo este espacio, la ciudad antigua. Y para dimensionarla, pues bueno, tenéis que saber que son 66 hectáreas, o sea, son ya medidas bastante grandes. De esas 66 hectáreas se han excavado 44, o sea, 2/3 partes del yacimiento. Bueno, excavado. O sea, los trabajos empezaron en 1748, se han pasado 250 años, de los cuales, pues, los últimos 50 o 60, podríamos decir, que se ha excavado, y los otros 200 se ha quitado el lapili, o sea, la piedra volcánica que lo cubrió. Y bueno, si se destapaban, se volvían a tapar, se sacaban las estatuas. El Pompeyo, muy mediático, muy conocido, pero también la manera que se ha trabajado allí en todos estos siglos, pues es un drama total, porque bueno, hay las grandes cantidades de piezas artísticas que se han recuperado, que llenan el Museo de Nápoles, que a través del comercio ilícito llenan otros museos de Europa. Pues todo este material en muchos casos no tiene contexto arqueológico y paradójicamente, pues ahora el gran problema de Pompeya es la conservación, es su preservación, es legarlo a las generaciones futuras. Y ahora en Pompeya ya no se excava la ciudad, prácticamente bueno, no se excava la ciudad enterrada por el volcán. Lo que se excava es debajo de la ciudad del 79 después de Cristo. Esto es así en parte, primero porque no se conocía hasta hace 10, 15 años, podemos decir, la evolución de la ciudad. Teníamos una foto fija del año del 24 de agosto o 24 de octubre, hay un debate sobre, bueno, hay una historia de que parece que es el 24 de octubre exactamente cuando pasó la erupción, aunque la fecha oficial es el 24 de agosto. Y esto se está planteando últimamente a través de análisis de los materiales orgánicos que se han encontrado, porque parece ser que cuando fue la erupción ya se había hecho la vendimia. Hay vegetación de otoño y hay un manuscrito del libro de Plinio que habla de octubre. Luego el más repetido habla de agosto, entonces bueno, parece ser que ahí no está claro ni el día famoso de la erupción. O sea, Pompeya no es un sitio que se conoce mucho, más bien se conoce poco. Se conoce poco desde el punto de vista de arqueología un poco seria. Luego guías de visitas y una bibliografía enorme desde el siglo XVIII, libros muy bonitos con grabados, catálogos de pintura, escultura, etcétera. Hay un montón, pero lo que es conocer la evolución de una casa desde los orígenes o los mismos orígenes de Pompeya, cómo surge esta ciudad, pues esto se conoce bastante menos. Esa es una parte. La otra parte es un poco contradictoria y es que ya no se excava en la ciudad. O sea, ya no se sacan más casas, bueno, hay 800, no está mal como muestra, ¿no? Acostumbrados a lo que es la arqueología en otros sitios, que, bueno, pues se ha excavado media hectárea, 1 hectárea de una ciudad romana, o se excava solo el foro. Bueno, aquí ya tener 2/3 de una ciudad excavada, pues parece que resuelve muchos problemas. La verdad que no es así porque los datos, sobre todo antes de 1860, son muy confusos. A partir de 1860, con la unificación de Italia, bueno, se puso un poco de orden, se puso número a las casas, ya sabíamos, bueno, se organizó un poco el tema y solo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, las excavaciones tuvieron en cuenta bastante, al mismo tiempo que se hacían, tuvieron en cuenta que las casas había que preservarlas, había que hacer muchos trabajos preventivos y esto ha llevado a un estado como luego veremos en la casa de Arianna, que nos puede servir como ejemplo, esto ha llevado a que ya no se excave, ya no se saquen más casas debajo de
cenizas volcánicas, cuando precisamente ahora tenemos la técnica, los medios, la capacidad para extraer una gran cantidad de información. Por ejemplo, viendo ayer el supuesto Cromlech, con todas esas analíticas que hay, bueno, pues eso prácticamente en Pompeya no se ha hecho, o se empieza a hacer ahora. Sí, pero no se ha hecho antes de ahora porque ya lo que se hace ya es excavar solo debajo de las casas del 79 y luego las excavaciones se tapan. Porque en la misma excavación, si tú estás excavando en una casa o en un edificio, pues en la misma excavación es una actividad erosiva, dañina para la casa romana que tienes allí. Entonces, no sé si me explica un poco, pero Pompeya pues no es como irse de vacaciones a un sitio estupendo que salen ahí cosas enteras, sino bueno, es lo que se hace es un poco lo que se hace en la arqueología que se hace en otros sitios. Bueno, seguimos ahora ya. Nos vamos de cabeza a la casa de Ariadna. Aquí tenemos el foro. Y esto es la casa de Ariadna. Está al lado del foro, o sea, está en la que llamaremos la zona VIP de Pompeya. Es una casa de 1.800 metros cuadrados, que como veis tiene tres espacios abiertos, un atrio y 2 peristilos, y está entre las 5 casas más grandes que hay en Pompeya. Hay 75 metros desde un extremo al otro. Bien, esto ya llegamos al suelo, a lo que es la realidad. La casa, como luego veremos, se excavó en 1835, entonces se le pilló la mala época en lo que es la documentación. O sea, prácticamente no hay apenas hay un diario de excavación que lo único que hace es recoger los hallazgos que iban saliendo. Bueno, aquí hemos arrasado el resto de la ciudad para hacer el audiovisual y solo hemos dejado es una fotogrametría de la casa. Las casas de al lado tienen las paredes altas también. Por si no conocéis, la fotogrametría es una técnica que utiliza al mismo tiempo el plano en AutoCAD con la fotografía y se le da un volumen y es como una foto fija, pero esto no es una foto fija, este es el montaje, pues no sé, de 2000 fotos sobre un plano a escala. Entonces nos permite, pues desde Valencia, si queremos estudiar tal o cual departamento, pues es nada, viendo esta herramienta pues ya podemos ver cómo son los muros, etcétera, ¿no? Entonces entramos por el peristilo norte, que no es en sí un peristilo, sino que es un atrio corintio. Y esta casa fue afectada, bueno, toda Pompeya fue afectada por un terremoto en el año 62, que estos son 15 años, no, 72 más 19, 17 años antes de la erupción. Esto es muy fácil de hacer, tenemos la cocina entera, pues simplemente se le ponemos unos platitos, queda muy bien y la verdad que no hay que calentarse mucho la cabeza, ¿no? O sea, ahora veréis, quitamos el menú y se queda la cocina tal cual. Esto que parece un peristilo normal es un atrio de entrada. El señor es donde recibía a la gente, a las visitas. Los señores de la casa vivían sobre todo alrededor del patio central del peristilo. Como os contaba, hubo un terremoto tremendo en el año 62 que también hace un poco matizar el hecho de considerar a Pompeya como una ciudad perfectamente conservada. Cuando la erupción del 79, Pompeya era una ciudad en obras aún,
porque tanto a nivel público como particular aún estaban reparando los daños del terremoto. O sea, porque mucha gente se arruinó con el terremoto, entonces según la capacidad adquisitiva de los propietarios de las casas y de la ciudad misma, pues el foro, por ejemplo, estaba totalmente aún arrasado. O sea, los hallazgos muchas veces son de casas ya acabadas de hacer o de edificios a medias. En el caso de la casa de Ariadna, estaba completada toda la decoración de este peristilo central, pero ni el atrio ni el otro peristilo estaban acabados de hacer. Bien, bueno, esto era una pequeña introducción para que vieras lo que es esa rápida, porque, en fin, aquí se podrían comentar muchas cosas, pero bueno, vamos a ir ya al grano del tema. Un proyecto como este depende de muchas cosas, de mucha gente, de muchas instituciones. Y en este caso, en el estado actual, fue una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia desde un principio, y ahora lo hacemos en cooperación con el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Hemos tenido en las primeras campañas, colaboraba también el Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia y el Museo Arqueológico de Alicante. Y como he dicho también al principio, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Histórico Español, pues ha subvencionado toda la parte básica de este trabajo. Esto, bueno, parece el logotipo, esto parece la chaqueta de uno de Fórmula 1, ¿no? Porque está lleno de logos, ¿no? Y esto, bueno, es de justicia ponerlo, porque varias empresas han cooperado técnicamente o financieramente para ayudar, sobre todo en la fase de restauración, que es en la que estamos ahora metidos, como la empresa de restauración MR, Secopsa y Geocisa, que nos han ayudado unos años unos, otros de diversa manera. O sea, para conseguir llevar adelante esto, pues las vías de financiación pues son las más que puedes encontrar, ¿no? Luego, a nivel científico y de investigación, ha participado pues, gente de la Universidad de Innsbruck, de las dos universidades de Valencia, de Alicante, sobre todo de la Universidad de Cádiz, que tenemos bastante relación con ellos, la Universidad de Murcia, la Escuela Española de Roma y el Instituto Català de Arqueología Clásica. Es decir, que esto, yo estoy aquí, pero bueno, que digamos como representante casi de un equipo bastante grande. La casa de Ariadna tiene dos nombres, se conoce en la bibliografía por dos nombres. Uno es la casa de Ariadna porque hay dos pinturas representando el mito de Ariadna. Aquí tenemos a Teseo. Este es el mito del Minotauro. O sea, Teseo fue de Atenas a Creta, mató al Minotauro gracias a Ariadna, que era la hija del rey de Creta, que le pasó el ovillo de hilo para que pudiera salir del laberinto. Y Teseo se la llevaba a Atenas, pero a mitad camino la abandonó en Naxos, era un chico agradecido, y se largó y la dejó allí. Pero bueno, Ariadna tuvo la suerte de que poco después pasó Dionisos por allí con todo su séquito y se quedó con Dionisos, ¿no? Cambió un humano por un dios, que tampoco está mal, salió ganando con el cambio, ¿no? Es un tema muy recurrente en el arte antiguo. Y en Pompeya hay bastantes, y en la casa de Ariadna pues hay dos pinturas que tratan, en este caso es cuando Teseo abandona a Ariadna, y luego hay otra pintura de cuando llega Dionisos. Este es uno de los nombres. El otro nombre que tiene la casa es la de Capitelli Colorati. Capitelli Colorati no quiere decir que capiteles rojos, sino capiteles pintados. Y entonces este es el estado. Esto es de un grabado del siglo XIX, de 1850, y esta es una pintura de un pintor español de Zaragoza que estuvo allí en 1848. Y, lamentablemente, este es el estado actual de los Capitelli Colorati. Entonces, ahora, siguiendo las normas del siglo XVIII y XIX, cuando salió una pintura muy bonita, pues los reyes de Nápoles, de la dinastía borbónica, que eran parientes de los reyes de España. Hay que recordar que Carlos III, el que luego fue Carlos III cuando fue rey de Nápoles, fue el que inició las excavaciones. Y cuando se vino a Madrid, pues tenía allí a un ministro que le contaba todo lo que iba saliendo, le enviaba dibujos, que fue como un rey arqueólogo entre comillas.
en Italia, porque en España parece que ya no se dedicó mucho a la arqueología. Entonces ahora tenemos una casa con dos nombres que su estado actual pues no tiene nada que ver con Arianna ni con los Capitelli Colorati, porque las pinturas se llevaron al Museo de Nápoles y los Capitelli Colorati se han deteriorado al nivel que veis aquí. La casa se excavó entre 1832 y 35. En ese momento fue una casa muy famosa, muy visitada, muy pintada por la gente que iba por allí. La gente que o lo pintaba de Strangis, porque los reyes de Nápoles tenían el monopolio de las imágenes de allí. Entonces no había cámaras fotográficas, pero estaba prohibido hacer dibujos. O sea, era como funcionaba el tema. De todas maneras, siempre habían los vigilantes, pues bueno, con una buena bolsa pues podían pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay pintores, digamos, oficiales, y estaban los clandestinos, o uno iba, miraba y luego pintaba de memoria, porque Pompeya era un sitio ya turístico ya desde el siglo XVIII. En Pompeya, bueno, debido a la fiebre de excavar y de recuperar obras de arte, pues se excavó a lo bestia. Entonces, la casa que estaba de moda en 1840, en 1860, pues en 1870 ya había pasado de moda. Entonces, este fue lo que le pasó a la casa de Arianna. Un equipo australiano estuvo allí estudiando la casa. Hicieron una exposición en Australia en 1994 con un catálogo muy genérico que apenas aporta nada. Todas las pinturas y mosaicos se puede ver en el PPM, es la Pompeya Pintura y Mosaicos, son unos tochos ahí donde está recogido lo que son las casas. Se hizo en 1996, es decir, que 200 años después de que se iniciaran las excavaciones. La casa tenía que haberla publicado el equipo australiano, tenía que haberla publicado hace 20 años en la serie Hauser in Pompeii, donde estamos esperando. Y nuestra intervención allí fue motivada por unas prospecciones de georradar que hizo la Universidad de Innsbruck, que estaban excavando en la casa de al lado y que buscaron una colaboración con otra institución para seguir sus trabajos que ellos no podían. Y bueno, por avatares de la vida, pues el Ayuntamiento de Valencia y el Museo de Prehistoria de Valencia fueron los que accedieron a esta excavación. Esto es un plano de 1840, de cuando empezaba a salir la casa de Arianna, que está al revés, está orientado al sur. Y aquí veis que está excavado pues, el 20% de Pompeya. Lo normal era coger una calle e ir vaciando todas las casas. En estos momentos, hasta 1860, hasta la unificación de Italia, no se impuso un poco de orden. Y uno de los grandes problemas que había era que para excavar una casa tapaban la que habían excavado antes. Entonces se iban vaciando de la pili, que es una piedrecita, es como piedra pómez triturada, que no cuesta mucho, no hay que picar. Y al final del siglo XIX, pues habían unas montañas de la pili, de todo, que hizo que a principios del siglo XX pues tuvieran que vaciarlo. O sea, los problemas de Pompeya se pueden contar historias diversas y un poco alucinantes de todo. Aquí ya un poco después pues ya tenemos el primer plano de la casa. Veis todo esto vacío. Las excavaciones en el siglo XVIII empezaron en la zona occidental y en la zona del anfiteatro. Y al final, en época de Mussolini, que es cuando se hicieron gran cantidad de excavaciones, para mayor gloria del régimen, pues cogieron toda la vía de la abundancia y unieron las dos zonas. Bien, como os he comentado, la casa fue muy conocida. Este es el grabado que hemos visto y este es el listado de las 5 páginas de las piezas que aparecieron en entre 1832 y 1835. Con los criterios de esta época, cuando se habla de piezas, pues se supone que son objetos enteros y muy bien conservados. Lamentablemente, de este listado, que ocupa creo que 4 o 5 páginas, solo se ha identificado una pieza. Todas las demás pues estarán en los fondos bien hondos del Museo de Nápoles. Se habrán podido vender. Bueno, solo hay una pieza, una pequeña estatua de Minerva que
se puede ligar con este listado. O sea, de lo que salió aquí en esa época, pues tenemos lo que hay puesto. E incluso los catálogos y listados de esta época pues están bastante confusos desde el inicio. Hay cosas que se confunden de casa. Entonces, por ejemplo, esto es un capitel decorado que estaban colocados a la entrada. Las dos casas hacia la izquierda tenemos una casa que se llama la Casa de los Capitelli Decorati. Como aquí había dos capiteles decorados y aquí también, pues el que grabó esto parece que iba en serie, entonces se equivocó. Entonces, por ejemplo, ya desde el inicio, pues esta pieza no es de la casa de Arianna, sino que es de la casa del lado. Esto, en 2007 hicimos una exposición, que luego comentaré un poco de la casa de Arianna, y estuvimos una semana totalmente desquiciados porque no entendíamos nada. Entonces al final nos dimos, en fin, luego resulta que los capiteles que había aquí en la guerra los habían quitado, los habían llevado al almacén. En los listados del almacén no, bueno, esto fue un episodio, es decir, que si para identificar un capitel enorme y no había ni fotos de antes de la guerra de los capiteles, o sea, fue, en fin, el estado de trabajar allí, no penséis que es precisamente como muy organizado, ¿no? Pero bueno, esta casa pues ya fue, como he dicho, muy conocida en la época. Esta es un famoso cuadro de un pintor del momento y este es el estado actual del mismo, ¿no? Con unos hierros oxidados, etcétera, pero bueno, de momento no se ha caído. Entonces es el estado actual y esta es pues una pintura de 1850. Aquí veis, bueno, como no solo estaban pintados los capiteles, sino las columnas, o sea, todo este colorido, pues claro, 200 años a la intemperie, pues es lo que tiene, ¿no? Aquí pues, veis otra imagen, también se puede apreciar este dibujante, igual lo hizo un poco de memoria, porque si veis la escala que hay una persona, aquí para el dibujante pues es mucho más grande, o sea, esta escala, la escala pues marea más que otra cosa. Y estas son las pinturas de Montañés, un famoso pintor de Zaragoza que recogió, pues, hay muchas más, pero bueno, recogió imágenes de la casa de Arianna. Como las excavaciones siguieron y los hallazgos pues seguían, pues la casa de Ibetti, la Villa dei Misteri, bueno, pues todo esto relegó al olvido a la casa de Arianna. Hasta el momento se han hecho 6 campañas. Se han hecho prospecciones de georradar, se ha investigado la casa, se ha investigado el entorno. Bueno, esto es un poco todos los objetivos que tengo que completar la investigación de la Universidad de Innsbruck, establecer la secuencia estratigráfica de un extremo a otro de la casa, que son 70 metros, reconstruir la evolución de la casa y su entorno, estudiar materiales muebles, difundir resultados y colaborar en la preservación. En esto, bueno, visto el panorama, en fin, no queríamos simplemente hacer una excavación en Pompeya, sino estamos colaborando en preservar la casa. O sea, vamos a intentar llevar a cabo todos los procesos, lo que debía ser el normal proceso arqueológico, ¿no? Conocer, documentar, preservar y abrir al público, porque la casa no está abierta al público, nunca está abierta. Entonces, para llevar a cabo esto, bueno, se ha excavado, se han hecho prospecciones con georradar, también hemos hecho prospección geotérmica, hemos hecho un levantamiento nuevo, topográfico y luego fotogramétrico, y se han hecho estudios medioambientales para preparar el proyecto de restauración. Esta, bueno, pues la fotogrametría de la casa con su atrio itálico normal, el peristilo normal y el gran atrio de vestíbulo. Es casi la única casa de Pompeya que tiene dos puertas en eje. O sea, las casas romanas normalmente se entra por el atrio, está el peristilo, luego puede tener un ortus o puede tener las casas grandes otro peristilo, pero este último espacio está cerrado. Bueno, esto sería un poco largo de explicarlo. La situación de la casa, vamos a ir rápidamente. La casa está aquí. Bueno, aquí veis ya lo poco romano que es el urbanismo de Pompeya.
luego lo veremos mejor en otro plano. O sea, Pompeya, la teoría de, digamos, de los alemanes, que excavan en todos los sitios y marcan su organización, buscan desde los años 60, 70, excavaron aquí, entonces ellos definieron esta ciudad interior, el Altstadt, la ciudad antigua, con un viario bastante desorganizado, pero que es la zona siempre se ha supuesto originaria. Bueno, hablando del medio ambiente, pues en la época antigua aquí estaba el río y por aquí estaba el puerto. O sea, el mar está ahora a 1 kilómetro, pero antes de la erupción, o sea, todo esto son zonas de muelles, por ejemplo, y toda esta parte, aquí hay un corte sobre el terreno, por aquí pasa el río, pero la parte más alta está aquí. O sea, Pompeya de norte a sur va todo en pendiente, o sea, no es una ciudad plana, todo lo contrario, está sobre una costra volcánica que baja del Vesubio, pero aquí hay un corte, todo esto, que daba al mar, a una zona pantanosa que desembocaba el Sarno. Bueno, todo esto también hay mucha literatura sobre la reconstrucción medioambiental, pero lo que está claro que todo esto es una zona portuaria. Y aquí está el santuario con el templo griego, que sería pues lo que verían los navegantes cuando venían. Bueno, aquí pues pongo a hablar, pues no acabaremos nunca. Lo que nos interesa de la Casa de Arianna es que tenemos la Casa de Arianna al norte de lo que es esta zona de un viario irregular, y aquí lo vemos mucho mejor. O sea, estos son diversas alineaciones, diversas orientaciones de Pompeya. Por un lado, como he dicho, tenemos a la ciudad antigua, el Asta de los alemanes. Aquí tenemos lo que se llama la Reggio Sesta, que es una zona hipodámica. Esto es un salto de la foto, bueno, estos son ínsulas todas iguales. Aquí en esta parte pues se ve también que hay un tramo urbanístico regular, aquí tenemos otro. Y luego el gran eje es lo que se llama la Vía Staviana, que es lo que era un barranco que baja, desciende hasta el río, que estaba aquí, que es el eje principal junto con la Vía de la Fortuna, que es esta. Entonces, aquí hay un pupurri impresionante, hay como zonas que hoy por hoy aún no se sabe muy claro cómo funcionaban. ¿Cuándo empieza Pompeya? Pompeya, bueno, se han encontrado restos neolíticos y del bronce, pero bueno, aislados. Pero lo que es la ciudad en su aspecto actual, parece ser, por algunos sondeos que se han hecho en la muralla, sería del siglo VI, antes de Cristo. La teoría de los alemanes era que aquí había una ciudad arcaica que luego pues se expansiona y no se sabe cuándo. Bueno, lo que está claro es que esta teoría no acaba de funcionar porque las excavaciones de la muralla, como digo, han dado que está ya hecha en el siglo VI. Y luego las ya múltiples excavaciones que se han hecho en los últimos 15 años debajo de las casas, pues señalan, pues por ejemplo, que la Reggio Sesta, que es la que más se ha excavado, es una zona con una densidad alta de hallazgos arcaicos. Arcaicos entendido como siglo VI, V, antes de Cristo. Hallazgos no solo de materiales, sino de construcciones en una piedra volcánica muy, muy fina y que, bueno, además de por la estratigrafía, se distingue bastante bien. Estos restos arcaicos, bueno, van apareciendo por otras zonas, pero, por ejemplo, donde está la Casa de Arianna, que es en esta extraña ínsula, que es una de las más grandes de Pompeya, pues en esta zona no hay hallazgos arcaicos. Dentro de la ciudad sí que hay. Ahora, bueno, algunos investigadores italianos están planteando que la ciudad ya se dota de murallas a finales del siglo VII, murallas que luego se van rehaciendo en el siglo IV, en el siglo III. Tampoco se conoce muy bien todo esto de las murallas, cómo funcionan. Pero parece que se dibuja una ciudad ya formada, pero con una especie de acrópolis o recinto interno aquí. O sea, que lo que se decía, la ciudad antigua no sería tal, sino que sería, digamos, una acrópolis donde, por otra parte, está el foro, está el templo de Apolo,
Está aquí el templo de Venus y también incorporaría el templo dórico seguramente dedicado a Minerva, que es un templo de tipo griego del siglo VI a.C. O sea, aquí habría la zona sacra, la zona, aunque no es la zona baja, porque la parte más alta es esta de aquí del norte, que el Vesubio está hacia allá y la topografía original es la bajada del Vesubio. Es una gran colada de lava. Entonces esta parte está más alta, pero esta está como más diferenciada y, como veis, pues tiene una trama urbana distinta. El hábitat arcaico, bueno, esto se va conociendo mejor. Aquí tenéis la foto. Esto es una foto de un santuario arcaico, que en este momento un santuario arcaico, con poner una columna y un recinto ya funcionaba. No tenemos que pensar en más cosas. Y esto, pues rápidamente, ¿quiénes eran estos primeros pompeyanos? Pues aún no se sabe. No sabemos si estos primeros pompeyanos arcaicos son griegos, son etruscos, son indígenas, son un mix de todo. Porque en el entorno está Nápoles. Nápoles es una colonia griega, pero a 15-20 kilómetros está Nocera, que es una ciudad etrusca. Al sur está Paestum, que es una colonia griega, pero en todo el territorio interior es etrusco. O sea, ¿qué son estos primeros pompeyanos? Ya me gustaría saberlo. Pero la investigación aún no se ha puesto de acuerdo, no he sido capaz de decir esta gente que había aquí, ¿qué es? Allí en los niveles arcaicos aparece cerámica griega, aparece cerámica etrusca, tal vez aparezca demasiados grafitos etruscos, en el sentido de que seguramente esto fue el puerto de Nocera, que es una ciudad etrusca. Los etruscos en el siglo VI-V no solo estaban en Toscana, sino que se expansionaron por el Po, llegaron a Roma y colonizaron toda la Campania. O sea, Capo era una gran ciudad etrusca. Es decir, que aquí estamos en un entorno etrusco con colonias griegas en puntos concretos. Es decir, es una zona de mucho intercambio cultural. Hay un templo de tipo dórico, pero los etruscos hacen los templos también como los griegos. Entonces, bueno, para empezar, bueno, pues no sabemos exactamente quiénes eran estos primeros pompeyanos. Entonces, para que veáis un poco hasta qué punto se desconoce lo que es la Pompeya anterior a la foto fija del 79 después de Cristo. Evidentemente, la ubicación aquí de la casa de Ariadna, pues entraba de lleno no solo, nuestro trabajo entraba de lleno no solo en reconstruir la evolución de una casa, sino en conocer los avatares anteriores de la ciudad. Los alemanes siempre habían hablado de una muralla interior que, a nivel de topografía urbana, de fosilización de tramas, se ve bastante bien. A nivel de hallazgos, pues ya no se ve mucho. En excavaciones del Instituto Alemán, en las termas de Stabia y en la casa de Postumi, ellos dijeron que habían encontrado la fosa y con prospecciones de radar y parte del lienzo, pero solo hicieron unos pequeños sondeos que no acababa de estar claro, pero eso está publicado esto en el año 2003, o sea, que estamos hablando de investigación reciente, no de teorías de hace mucho tiempo. Este ya es un dato de que parece que sí que podía haber algo real, material de esta muralla anterior. En otros trabajos recientes, o sea, precisamente los de la Universidad de Innsbruck, debajo de los muros de la casa del periodo republicano, que en Pompeya habría que llamar periodo tardo-samnita, no republicano, pues aparecieron unos muros de sillares aquí en esta zona. Entonces nuestro trabajo, digamos, se enlazó con los trabajos se iniciaron en esta zona intentando documentar en un área más amplia, porque estos muros son 4 sillares hundidos debajo de las casas, porque aquí cuando excavas, aunque los muros que hay arriba sean muy endebles y de poca cantidad, no te dejan quitarlos. Entonces, los que hacemos arqueología urbana, pues estamos acostumbrados a excavar y quitar, excavar y quitar. Aquí no, aquí. Y estamos acostumbrados a excavar en extensión y aquí hay que hacer agujeritos, que es un poco desesperante, ¿no? Pero bueno, las normas son esas y desde luego son unas normas comprensibles y que hay que aceptar porque, en fin, hay mucha gente excavando allí y no se podría controlar. Luego hay detalles indirectos,
como la fachada de esta casa que está aquí, que está hecha de sillares, seguramente robados de la muralla. De una muralla, porque una casa normalmente no está hecha con enormes ortostatos como estos, ¿no? Entonces ya había una serie de indicios que aconsejaban pues ampliar las excavaciones a la casa de Ariadna. Entonces, en un principio los trabajos se centraron en la parte sur. Esta es la muralla estos son los muros de la Universidad de Innsbruck. Esta es la calle donde supuestamente estaría la muralla del Astad. Y en nuestras excavaciones y en nuestros sondeos, uno de los datos más importantes que podemos aportar es la excavación del foso de la muralla, que lo tenemos aquí. Y que sobre el plano es esta zona tramada. Entonces, hemos localizado ya en esta taberna y en esta taberna del sur, hemos localizado el foso, o sea, que ya toma cuerpo la existencia de un recinto interno. Excavando por niveles naturales, bueno, esto hacía así, boom, y bajaba vertiginosamente. Estaba colmatado por materiales de la primera mitad del siglo II antes de Cristo. Una vez localizado esto, pues nos dimos cuenta de que, bueno, aquí estaría el foso, en los puntos azules. Estos son los muros de la excavación de Innsbruck, y en la calle, una de las cosas lamentables de que Pompeya sea tan visitada es que el pavimento de las aceras ha desaparecido por el paso de los turistas. Es una cosa increíble. En alguna zona lo han arreglado, pero normalmente no. Entonces, paseando por allí, aparecen todas las tuberías de plomo de las casas, los umbrales se quedan ahí colgados, como este. Los umbrales se quedan ya colgados. Eso es del paso de 2 millones de personas al año, más o menos. Y si pillan esta calle, que es una de las más transitadas, porque va a haber... esta calle es por donde pasan todos los grupos de los cruceros, que son manadas de 50, 60 personas, y que los llevan a ver en 1 hora, 2 horas toda Pompeya, entre comillas, y pasan todos por aquí, porque van desde la Casa del Fauno y el horno, un horno de hacer pan, los llevan al sitio más visitado de Pompeya, que está aquí, que es el Lupanar, que es el sitio más visitado. Hay colas, hay hordas ahí para entrar en verano todos los días. Pues de este paso de la gente, pues las aceras se han rebajado 10 centímetros, 15 centímetros, etcétera, y extrañamente hemos localizado y marcado en plano pues sillares que, evidentemente, por el tipo de piedra que es la piedra del Sarno, que es la que se usa sobre todo en el siglo IV, pues afloran bastante por aquí. Entonces todo el mundo, pues se puede excavar allí. No se puede excavar allí porque pasan los turistas. Entonces allí hay cosas sagradas que excavar en las calles es complicado, pues sobre todo si están en la zona de paso. Nos daban permiso para excavar en enero allí, pero no sé, como que no. Y bueno, pues vemos que, por un lado se había localizado el foso, pero afortunadamente esta calle está cerrada a los turistas y hicimos un sondeo aquí. Ese sondeo, o sea, debajo de la acera, aquí, gracias a esto, pues los turistas no solo nos hacen fotos, pero nada más. Excavamos debajo de la acera y encontramos la continuación de lo que habíamos encontrado dentro de la taberna. Pillamos, no la muralla en sí, pillamos como el negativo. Pillamos una gran trinchera de expolio de la primera mitad del siglo II antes, y luego pillamos unos rellenos de tierra endurecida que daban materiales del siglo V antes de Cristo, más o menos. Esto seguramente es el relleno de la muralla de la ciudad arcaica. Es decir, aquí veníais a ver Pompeya, pinturas. Yo os enseño aquí un corte ahí que parece una cueva, ¿no? Pero bueno, es Muy bien. Pero esto es un poco la realidad también de lo que se hace allí.
Bueno, esto es uno de los, digamos, éxitos que hemos tenido en este trabajo, ¿no? Pero, en fin, imaginaros hacer un sondeo y... Bueno, hacer 19 sondeos y aquí solo saco que no se ve nada, solo se ve tierra negra y apretada, ¿no? Pero, en fin, gracias a estas cosas, pues bueno, pues podemos plantear que tenemos aquí el foso, la muralla parece que empezaría a salir por aquí. Y luego, bueno, lo que es la evolución de la casa que hemos visto en el reportaje audiovisual, pues una casa de 1.800 metros cuadrados, 75 metros de ancho, etcétera, etcétera. Pero en Pompeya las casas, las 860 casas que hay, cuando hablo de 860 casas, puede ser una casa como la casa de Arianna o como esta, o puede ser una casa unifamiliar, modesta, pobre, así. Y normalmente para llegar a una casa de estas, al principio es una casa así, luego se amplía, le ponen un peristilo, el señor se hace rico, no sé qué, y puede acabar así. O sea, la historia, si os contara la evolución, bueno, lo voy a contar rápidamente, de la casa de Arianna, pues en un principio era una cosa así, que es lo que hemos localizado en la zona sur del atrio, o sea, nada, casi una de un castro, ¿no? Pero en fin, un poquito más, solo un poquito más grande. Pero esto sería la casa del 200 antes de Cristo, en el 130, 120 antes de Cristo, que es cuando hacen casi todas las casas de Pompeya, pues hacen lo que es todo el perímetro de la casa y la parte esencial de esta primera casa, Casa San Nita de final del segundo antes. En la casa actual lo que quedaba, este sí que es el capitel de la casa de Arianna Bueno, que lo encontramos con 2 dedos de polvo en el almacén. Este es un mosaico, el de tipo helenístico también de este momento, y aquí hay un pequeño larario un poco que está en un rincón con un muro posterior metido, pero esto sería lo que había de la primera casa, aparte de los paramentos. El contexto de la casa de Arianna es el de las grandes casas pompeyanas que están siempre en la Vía de la Fortuna. Hay 2 casas muy parecidas, la famosa casa del Fauno y la casa de Pansa, que es como sería la casa de Arianna cuando la hicieron a finales del segundo. Es muy parecida con el atrio, el peristilo, y antes de hacer este sería el estado de la casa de Arianna en el 120. O sea, no habían construido aún este gran peristilo de entrada y era un hortus. No la veis, no parece doblada, es que está doblada. O sea, la casa de Arianna también tiene muchas historias curiosas, y es que al ir de calle a calle está orientada toda la casa con referencia a la calle del sur, pero todas las casas que dan a la calle del norte están orientadas con la calle del norte. Entonces es un poco, no es muy romano, ya lo sé, pero es lo que es, ¿no? Entonces, básicamente el plan original de la gran casa de Arianna sería como la casa de Pansa. Incluso un arquitecto americano que ha estudiado esto piensa que fue el mismo arquitecto romano el que hizo las 2 casas, porque son iguales. Entonces, solo aquí, como está el otro peristilo, pues es distinto, ¿no? Otro dato importante que hemos podido averiguar es que la casa de Arianna, que nos parece tan grande, pues en origen era más grande. Era más grande, bueno, estudiando paramentos y el viario y varios detalles, era más grande porque ocupaba más espacio, y ahora la tenemos así porque hicieron las calles romanas. Todos nos dicen que son rectas, que muy bien, todo ortogonal. Pues bueno, aquí tenemos una calle romana de principios o mediados del siglo I antes de Cristo, que se llama el Vicolo Storto, es decir, el callejón torcido, ¿no? Que todos los historiadores decían, bueno, todos los que habían estudiado la urbanística de Pompeya, esto es una calle arcaica que se ha perdurado, no sé qué. Pero investigando paramentos, bueno, nos dimos cuenta que aquí había, que la calle había cortado, desde luego claramente, había tajado por aquí la casa, y luego una serie de muros raritos, parecía que querían en su momento salirse, pero algo los había cortado. Ahora ya sabemos que en un momento determinado del siglo I antes de Cristo, seguramente cuando se instala la colonia romana, como esta ínsula era muy grande y cortaba el paso de no para los turistas, evidentemente, pero incluso ahora lo usan los turistas mucho
pasan todos por ahí porque facilita mucho el paso de un lado al otro. Si no, había 300 metros de este a oeste que no se podía bajar hacia abajo. Entonces, algún edil del siglo I antes dijo, esto por aquí. Y aprovechando que se había instalado la colonia romana, pues cortaron por ahí. Entonces la casa aún sería más grande. Luego, bueno, ha aparecido cantidad de materiales. Nosotros la ventaja que tenemos de excavar en Pompeya es que antes hemos excavado 20 y pico años en Valencia, entonces conocemos bien los niveles republicanos y todo lo que nos sale allí, pues es lo que nos sale en Valencia. O sea, no hemos tenido que hacer ningún cursillo ni nada para lo único que sí que hay más material. Y luego, por ejemplo, los niveles republicanos de Valencia en un 70% son cerámicas de la zona de Campanias, están hechos aquí. Es decir que, bueno, es bastante fácil con la experiencia que tenemos. Luego, otras cosas curiosas que es que con nuestra experiencia de estudio de materiales republicanos, pues hemos podido definir la gran importancia del comercio púnico en la época republicana, que bueno, que para los otros equipos pues había pasado un poco desapercibida. Bueno, ya pues antes de que me tiren, bueno, pues esta sería la casa del siglo I antes de Cristo. Esa sería, digamos, la penúltima fase. Que entonces aquí, aparte de, hemos hecho hallazgos ya un poco más mediáticos, podríamos decir. Hemos encontrado 2 piletas de una, bueno, en Pompeya es una ciudad un poco especial, no es un paradigma precisamente de lo que es una ciudad romana, es una ciudad comercial, entonces está llena de talleres de todo tipo que conviven con las casas. Hay casas que en la época de Augusto se hacen ahí unas mansiones enormes, pero a los 30 años pues ves que han puesto una tintorería, han puesto es decir, las perras son las perras, entonces a lo mejor este señor vivía más allá de lo que podía permitirse, y entonces hay epigrafía de que se alquilan, hay como anuncios de periódicos, se alquila, pero puesto en la pared, se alquila en una gran casa, se alquila 2 habitaciones, por tanto, eso es. Entonces aquí hay una serie continua de, digamos, de chapuzas urbanísticas. En este momento a esta taberna se entraba, estaba cerrada por fuera, y aquí es el atrio, lo que era la antigua entrada de la casa, se convierte en una zona productiva, seguramente de perfumes, estamos aún en el tema. Cuando excavamos encontramos 2 piletas en el sur. En un principio las piletas por ejemplo, han impedido que conozcamos un poco mejor toda esta historia de la muralla arcaica, porque esto se mete para adentro y lo rompe todo. Puede ser una perfumería, como representan aquí los angelitos de la casa de Ibeti, bueno, esto es muy conocido. Y esto también, claro, si miramos el contexto de la zona, es decir, las tabernas que hemos excavado no se ven, pero es la siguiente a la foto. Esto es el mercado ya, el Macellum, con las tabernas, y esto que tiene techo es otra perfumería. Esto es la vía de la Augustali, donde seguramente debajo está la muralla arcaica, pero en este momento, en el siglo I antes de Cristo, esta era la calle comercial. Todo esto son pequeños talleres, que solo se ha excavado y los 2 que hemos excavado nosotros ahora. Y en el siglo XIX, bueno, cuando se limpiaron, esta se llama la casa del forno, que aquí hay un horno, pero no es de pan. Bueno, parece que es una pastelería, pero estamos aún intentando averiguarlo mejor, porque este año, en 2009, excavamos aquí y tenemos ya nuevos datos. Bueno, esto es un esquema para que veáis que en Pompeya no era una ciudad residencial en sí solamente, sino sobre todo era una ciudad industrial, artesanal. Se han encontrado zonas de tintes, de pintor, hay un montón de oficios, de herreros. Aquí se ha encontrado una fábrica de lucernas, y esta es la calle de la Vía de Augustalis, es el mercado, que esto es una calle donde son todo pequeños talleres. Y todas estas casas de aquí, por ejemplo, lo que es la casa construida es muy pequeña y casi todo el espacio son viñas. Aquí hacían vino, o sea, en la época. O sea, están ya un poco alejados, y todo esto se convirtió, eran viñas, y ahí hacían vino. Aquí está por aquí está la casa del Garum, que está ahora estudiando en la Universidad de Cádiz, por ejemplo, donde se han encontrado las ánforas apiladas y los dolia todo llenos de pescados.
La erupción los pilló a punto de envasar las ánforas. Los grandes familias de Pompeya pues no eran ediles, no eran el duoviris, no eran grandes nobles, sino por ejemplo el que controlaba todo el comercio del pescado pues fue alcalde de Pompeya. O sea, aquí la clase dominante eran un poco artesanos y todo esto. Entonces, bueno, en estas dos balsas encontramos rellenas de material que pensamos que bueno, estaban llenas, pero a tope, con 40 monedas, bueno, de todo, ¿no? Si vamos rápidamente. Vidrio azul, y no una, sino dos piezas. Y bueno, esto siempre, si seguíamos el tópico, bueno, pues esto es el terremoto del 62, luego estaba cubierto por un pavimento, la zona esta productiva le tiraron la pared, pusieron un umbral e hicieron una tienda. Pero al hacer la tienda taparon esto. Entonces pensábamos, bueno, pues esto es el 62, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Cuando te pones a estudiar el material, dice, hombre, esta sí, esto es material esta es la taberna occidental, es una muestra, hay mucho material. Esto es material del 62, evidentemente, pero este no. Y en el 2009 hemos estudiado todas las monedas y parece que debió haber dos terremotos, porque aquí las cerámicas de paredes finas, las cerámicas comunes, etcétera, tienen una tipología como 20-30 años más antigua, que esto en cerámica romana se puede precisar. Entonces pensábamos que lo teníamos todo claro, pues tenemos que repensar más cosas. Entonces no es el mismo terremoto, porque está todo caído, no está tirado, es un auténtico desastre el que ha habido allí. Y bueno, pues este es la única imagen de este año que hemos excavado. Hemos pasado la calle, estamos excavando en el Maquelum y estamos haciendo muestreo. Tenemos un proyecto de I+D que nos ha dado el Ministerio para estudiar la fauna y las costumbres alimentarias, y hemos tenido la suerte de encontrar un canal de desagüe. Venís a ver Pompeya y os hablo de un canal de desagüe con los detritus del mercado, que seguramente estamos cerca de la pescadería, porque ahí ha salido un montón al hacer el muestreo con agua, pues ha salido todo eso. Y la sorpresa también ha sido encontrar una letrina que nos cavaron en 1830, aún con el lapili. Y esto es la base del piso de la letrina, que son 3 ánforas andaluzas precisamente de pescado, son reutilizadas después del mercado. Y aquí, bueno, en las condiciones que se puede trabajar allí, pues las hemos documentado ya rápidamente. Bueno, también hemos hecho una labor de difusión, se ha hecho una exposición de Pompeya en Valencia y en Alicante, que evidentemente pues hemos traído la Pompeya tópica, típica, con los moldes de los animales y los humanos, con todas las piezas. Estas son ya imágenes de la exposición. Hemos traído hasta el pozo de la casa, que nos dejaron traerlo. Estaba así, este era el color del pozo entonces lo restauramos, lo restauraron en Alicante y le sacamos el color original, dejamos una muestra del negro que había. Y bueno, también evidentemente pues nos paramos a exponer los trocitos de cacharritos, que es lo que en el fondo hemos encontrado, e incluso reconstruimos un panel del segundo estilo, que en Pompeya decían que estábamos locos, porque esa pintura así no tiene. Y esta es la pintura del mediados del primero antes de la decoración de la casa, que la encontramos usada como escombro para hacer el último pavimento. Y que nosotros colabora una experta en pintura mural romana de la Universidad de Murcia, ya pudo restituirlo y hicimos esto, que vamos, a los de Pompeya eso les parecía un poco rarito, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, bueno, siempre la exposición la hicimos intentando relacionar el pasado mediterráneo de la zona valenciana. Valencia es una fundación republicana, que incluso hay monetales, o sea, hay magistrados que tienen nombres de campaña de la zona de allí. Incluso pues hay piezas como esta encontrada esta teja arquitectónica encontrada en Valencia, que es exactamente igual a una encontrada por las excavaciones austriacas, ¿no? O sea, es muy fácil ligar todo esto. La primera necrópolis de Valencia, que es una necrópolis de inhumación en el siglo II antes de Cristo,
¿Esto cómo es? Pues es porque son itálicos, no son romanos, son itálicos, son campanos, y esta gente inhuma, los samnitas, todo esto se inhuma, no incinera, lo que incineran son los romanos. Y luego pues tenemos la suerte de que el único pompeyano que se conoce muerto fuera de Pompeya pues apareció en Alicante. Esto es una inscripción, aunque no os lo creáis, pero bueno, es que se ve muy mal, pero es muy conocida, ¿no? Entonces ahora sobre todo estamos ya acabando lo que es esta es la otra imagen de Orianda, cuando viene Dionisos. Estamos ya lo que es la fase arqueológica cerrando, y lo que pretendemos pues es que Arianna regrese a la casa y que los capiteles pues vuelvan a ser colorados, ¿no? Y estas bueno, son imágenes terribles de grabados del siglo XIX, y cómo está la misma imagen ahora. Y esta es de las que está mejor cuidadas, bajo techo y todo. Aparentemente la señora ha desaparecido, y aquí este es un vendedor de erotes, es lo que hacían para ligar en la época, pues la señora compra un amorcillo, pues bueno, es un poco bueno, estos son toda la gente que ha trabajado, bueno, y bueno, pues rápidamente, ya para acabar, bueno, es el problema que hay en la casa de Arianna, en toda Pompeya, pues es en cómo está, desde que la cosa mediática y todo eso da una imagen, pero la realidad es esta, ¿no? O sea, andamios que se caen, todo eso lleno de pintura. Aquí están el cuadrito de los erotes, aquí está el mosaico de los pescados. Aquí se ha hecho un estudio medioambiental que demuestra que esta protección de metraquilato transparente pues es lo peor que le podían haber puesto, porque en verano llegamos a 55 grados. Ahora ya las han cambiado. Hemos hecho a partir del estudio medioambiental, la superintendencia está encantada de que participemos en la colaboración. Ellos han cambiado todas las cubiertas después de lo que les hemos planteado. Y esto es lo mismo, o sea, hay unas exposiciones solares tremendas. Entonces el Instituto de Restauración ha hecho todo un estudio de las condiciones climáticas con ha puesto allí unos aparatitos que registran todo el año. Y los resultados, pues bueno, aquí tenéis, son terribles, ¿no? Luego hay, bueno, esto es cómo está el patio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Solo me pasa 5 minutos, ¿eh?